Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su live, ¿verdad? El live donde pues estamos buscando estas reflexiones de la palabra para poder nosotros estar, ¿verdad? En sintonía con el corazón del Señor para estos últimos tiempos, comprendiendo, ¿verdad? Que pues a nosotros nos ha alcanzado ya el final de los siglos, el final de este ciclo y pues tenemos que romper ciclos. Tenemos que romper ciclos, tenemos que reflexionar en cuanto a la palabra del Señor y bueno, esta semana ha sido muy reveladora en cuanto a pues todas las cosas, ¿verdad? Que hemos descubierto en la palabra, en los originales, refiriéndome a originales a las palabras, ¿verdad? Abordando las diferentes los diferentes usos que tienen las, las palabras en el idioma original, tanto en griego como en hebreo. Y ya llegaremos a la oportunidad, ¿verdad? También de poder visualizar demás palabras como el día de hoy en griego, donde a veces tenemos un poquito de obstáculo por la misma mentalidad griego-helenista, ¿verdad? De los escritos, ¿no? Al, al día de ayer, o el día de ayer más bien, descubrimos muchas cosas acerca del corazón, de la forma en que nosotros pues tenemos un corazón que da vida o un corazón, ¿se acuerda usted? Las dos palabras que aprendimos el día de ayer, un corazón akof, torcido, o anash, ¿no? Mortal, incurable, refiriéndose al Lef, L-E-B de burro, Lef, que significa corazón. Entonces, esta palabra y estas palabras que hemos descubierto, pues han sido muy reveladoras por todas las connotaciones que ellas tienen en sí mismas, pero también que nos reflejan la actitud y nos reflejan también mucho de la necesidad que tenemos nosotros de poder comprender todas estas acepciones que hacen las palabras. Y acepciones no es respecto a quitar o no tomar en cuenta, sino al contrario, o sea, esta necesidad de conocer todas las aplicaciones, ¿no? Y de que podemos utilizar conforme a lo que está alrededor de la escritura, o sea, no sacada del contexto, sino dentro del contexto general, no de un solo párrafo o de un solo versículo, sino del contexto alrededor del versículo, como veíamos ayer en Jeremías 17. Entonces, amados y amadas, yo el día de hoy, pues cerramos esta semana cerramos esta semana, pero iniciamos la primera semana del mes de septiembre, con el anhelo, ¿verdad?, de que ninguno de nosotros sea sorprendido. Muchas cosas en el Facebook, ¿verdad? Nos remiten a septiembre, el mes de los terremotos, sismos o movimientos telúricos. Y bueno, pues que ninguno de nosotros sea sorprendido. Y acuérdese, cada vez que usted esté en este movimiento, pues el Señor quiere sacudir algo de nosotros. Permite estos movimientos, aparte de que es una situación natural propiamente de las cortezas, ¿verdad? De las placas tectónicas y de las placas continentales, pues es algo natural, pero también recordemos que quien sostiene esas fuerzas es la mano de nuestro Señor. Entonces, Él permite que esto ocurra para que nosotros, y fíjese, es algo interesante, recordemos en septiembre, octubre, que ya comienzan, ¿verdad? Este tema lo voy a tratar el día de mañana. Voy a hacer un live muy temprano el día de mañana respecto a este tema, porque es importante que nosotros ya consideremos realmente como creyentes, no cristianos, ni metodistas, ni bautistas, ni ninguna denominación, sino que seamos creyentes en la palabra del Señor, en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, y sin judaizar, otra vez, y siempre que tenga oportunidad lo voy a hacer,
sin judaizar, tenemos que reconocer al Señor Jesucristo en toda la Escritura. Entonces, septiembre y octubre, recordemos, no voy a entretener en este pues anticipo, pero recordemos que septiembre y octubre son las famosas convocaciones de otoño. Dejémosle de llamar fiestas, aunque es una de las connotaciones de la palabra en hebreo, no necesariamente es utilizable en este sentido. Más bien es una convocación, moadim. Moadim, convocaciones en plural, o moed en singular. Entonces es interesante que en estas de otoño, siempre el Rosh Hashanah es la primera de estas convocaciones, pues cae en septiembre o octubre. Entonces yo anhelaba, ¿verdad?, que mi hijo, son tres estas convocaciones: el Rosh Hashanah, que es digamos el año nuevo; el Yom Kippur, que es el día del perdón, ¿no? Tiene otras, que eso lo vamos a ver mañana; y por último el Sukkot. Yo anhelaba que mi hijo Shmuel naciera en el Sukkot, pero nació entre el Rosh Hashanah y en algunos meses del año, porque varía el ciclo lunar, pues obviamente en unos años cae en septiembre, octubre, los últimos días, en fin. Entonces, vamos a aprender algo el día de mañana, y yo le recomiendo, así como el día de ayer aprendimos muchas cosas, el día de hoy vamos a aprender otras, vamos a poder ver toda esta situación. Sansón, apóstata o prevaricador. ¿Se acuerdan que yo les recomendé que recordáramos ciertas palabras, y que esas palabras las íbamos a estar usando, repitiendo, y ver, ¿no?, que al final de la vida de Sansón, pues todo regresó a su lugar, todo regresó al plan de Dios original, el Señor, su misericordia, su perdón, cuando uno se arrepiente, ¿verdad? El Señor dice: si mi pueblo de todo su corazón, de un corazón que genera vida, no del corazón torcido y envenenado mortalmente, enfermo, pues incurable, ¿verdad? De ese corazón no, pero del corazón que genera vida, de Proverbios 4:23, pues obviamente el Señor nos habla de ello en toda esta escritura preciosa, en esta radiografía. Y hoy más, ya dijimos, ¿verdad?, las mujeres, que son el parteaguas de todo el libro de los jueces, porque en todos lados en la Biblia hay mujeres, pero en este periodo, en el periodo de los jueces, vemos que Dios utilizó, ¿verdad?, el ejercicio de las mujeres, ¿verdad?, los encargos, la presentación, todo el Señor les dio a las mujeres en este periodo. Entonces, hoy muchos de nosotros, ¿verdad?, acostumbramos a: ya apostató de la fe, y el hermanito aquel ya apostató de la fe, y el pastor ya apostató de la fe, y usamos mal las palabras, y dañamos a las personas, y nosotros excedemos la autoridad de Dios. Entonces, yo recomendé ampliamente, entre otras muchas palabras, desde el inicio del estudio de los jueces, de las reflexiones, el estudio y las reflexiones por consecuencia, recomendé varias palabras, y en este caso, ¿verdad?, vamos a aplicar estas dos: apostasía, apóstata, o prevaricación, prevaricador. Entonces, Sansón, ¿qué fue? Sansón, ¿dónde está parado? La mayoría de las personas lo ponen como un apóstata. La mayoría de las personas, ¿verdad?, lo ponen como un carnalote que se guiaba por sus sentimientos, ya lo dijimos. Mucha gente hoy día, ¿verdad?, ha acusado, ha señalado, y siempre usamos, ¿verdad?, esa figura, perdonen que lo vaya a hacer, pero siempre hacemos esto, ¿verdad? Pero se nos olvida, y aquí en la cámara se va a notar muy bien, que mientras que nosotros estamos haciendo esto, hay 3 dedos apuntando, hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, nosotros estamos siendo apuntados por 3 dedos. Entonces,
debemos de recordar, y 3 es muy significativo, ¿verdad? El testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en boca de 2 o 3 testigos, y eso está en contra de nosotros. Entonces, amados, de verdad, hay que tomarlo con alegría, con gozo, dicen por ahí, ¿verdad? Los estudiosos con filosofía, porque, o sea, filosofía en el sentido del amor, ¿verdad? A la sabiduría, pero en este caso a la sabiduría de Dios, a la inteligencia de Dios, obviamente usando las palabras, parafraseando, pero pues muchos han tildado de esa forma y también en este tiempo, ¿verdad? A pastores, a siervos, a gente, la propia familia, o sea, la gente que se supone, ¿verdad? Una vez que dejas de servirles, ya, cómo te toman, cómo te hacen, ¿no? Y tristemente, pues la naturaleza del ser humano es así, como ya lo dijimos, en Juan 16 el Señor nos advierte que esto iba a pasar, ¿no? Entonces, no se extrañen si a mí me rechazaron y a mí me entregaron, pues ¿qué se esperan ustedes? Entonces, Sansón, apóstata o prevaricador. Vamos a entender estas dos palabras, amados, para poder ir al final del entendimiento de la palabra. Ya vimos a Sansón, ¿verdad? Que ya le descubrió su corazón. A Dalila ya lo entregó a los filisteos. Sansón, los filisteos contra ti. Le cortan las 7 badejas o los 7 mechones de cabello y se los cortan, lo rapan, ¿no? Entonces dice, porque ya había descubierto todo su corazón a Dalila, y los principales de los filisteos, verso 18 del capítulo 16, los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, porque lo vendió, o sea, lo traicionó. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó los 7 o las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. La que empezó a afligirlo, amados, es la mujer, Dalila, la mujer de la que él se enamoró. Y aquí la primera reflexión es para los jóvenes, para todas aquellas personas que intentan unirse en yugo desigual con alguna persona, ya sea varón o hembra, ¿verdad? Un varón cristiano no puede unirse a una mujer que no tiene a Dios. Una mujer que es cristiana no puede unirse a un varón que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, y que al final son familia, ya lo determinamos, ¿verdad? Todos proceden de las 3 familias de Noé, de sus descendientes, Shem, Cam y Jafet. Entonces, pero no tienen a Dios. Entonces, en este caso, pues técnicamente eran 2 hijos sin Dios y un hijo con Dios, Shem, que es el primogénito de Noé, con Dios, de ahí viene toda la descendencia que siempre alabó y buscó a Dios, y los otros 2, uno de ellos maldecido, Cam, por haber deshonrado, ¿verdad? Nunca con un acto físico, sino solamente por la deshonra visual, ¿verdad? Que causó a su padre. Ya también eso lo trataremos en algún momento. Y Jafet, que al final pues no figura más que en que toda su descendencia pues bueno, ya lo sabemos. Entonces, esta mujer lo empezó a afligir. Y para los jóvenes hoy la primera reflexión es no os unáis en yugo desigual, mucho menos, ¿verdad? En situaciones desleales que no tienen pertenencia, como en el caso, ¿verdad? De lo que decíamos el día de ayer, de unirse en esto que no es un matrimonio, ¿no? Sino que, o sea, es algo unión libre o como se le llame, como se le conozca en su estado o en su país donde nos están viendo, donde nos verán en algún momento. Entonces, esta posición, ¿verdad? La primera reflexión, aquí está claramente, ¿verdad? No, pastor, es que, y a lo largo de mi ministerio, ¿verdad? Ya 14 años, en el 2011 me ordenan a mí como pastor, y desde el 2011 ya con un poco más de intervención, de respaldo a las ovejas del Señor, tuve más oportunidad de participar en consejerías. Pero antes del 2011, desde el 2007 aproximadamente, 2010, 2008, desde el 2008 vamos a ponerle, 2007, ¿no? Que es cuando yo me caso, voy a Israel por segunda vez,
tuve oportunidad de tener mucho acceso a las consejerías y siempre era la misma. Es que no conoce a Dios, es que no quiere, es que pues, yo pienso que si yo vengo a la iglesia o yo pienso que si ella, que si él o ella, ¿verdad? Los voy a traer a la iglesia, ya fuese el varón o la varona que conocieron a Cristo y la misma, ¿no? La misma historia siempre, o sea, aquí se van a convertir, no, 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 no. No es del que corre ni del que se apresura, sino del que Dios quiere tener misericordia. Y en este caso siempre va a suceder. O sea, no hay modo de que ocurra de otra manera, ¿no? Salvo en alguna honrosa excepción, pero es como una excepción que rompe la regla, pero no hay. O sea, no hay forma, no hay modo de que esto funcione. Si ya muchas veces, siendo cristianos los dos, ocurren situaciones y ocurren circunstancias que si vemos y las hemos oído, yo las comenté el día de ayer, muchas veces juzgamos a los hermanos en Cristo porque viven situaciones matrimoniales difíciles, se separan para orar como aconseja el apóstol Pablo y de repente somos más condescendientes con los pecadores, con los fornicarios, con los adúlteros, que con los hermanos. Entonces están en un matrimonio y entonces ninguna de estas figuras, amados, funciona. Y tenemos que entenderlo. No os unáis en yugo desigual con los gentiles. Si estando adentro es difícil, ahora imagínate con una persona que no tiene. Dice, ¿andarán en el camino dos sin estar de acuerdo? Por supuesto que no. Entonces esa es la primera reflexión. Y ella hizo que él se durmiese, lo afligió, ¿verdad? Porque su fuerza se había apartado de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó, él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero era too late, demasiado tarde. Y dice, ¿verdad? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La consecuencia absoluta, amados. El Señor se aparta, el Señor, ¿verdad? Se va, el Señor, tú quieres hacer eso, hazlo. Era otro el plan que yo tenía, tú lo conocías. Nosotros, amados, hoy día, ¿verdad? Hemos sido llamados y escogidos desde el vientre, yo lo puedo asegurar, independientemente de que hayas crecido en una iglesia cristiana, que hayas crecido en la popular, que hayas crecido en alguna otra, ¿verdad? Religión, el Señor ya te tiene apartado, te va a llamar, te va a escoger si tú lo decides, y si no, obviamente en la soberanía de Dios y con el entendido, ¿verdad? Porque si no me van a tildar de los armenianos y luego van a decir que soy calvinista y no, o sea, simplemente la palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios nos enseña muchas cosas y para todos hay en ese sentido, ¿ok? Entonces, no hay forma de que nosotros escapemos a esto. ¿Quieres seguir haciendo eso? ¿Quieres portarte mal? Adelante, ¿no? Y esa sería la segunda reflexión. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas. Ya no eran sogas, eran cadenas, amados. Dice, le sacaron los ojos y llevaron a Gaza, verso 21, capítulo 16 de los jueces, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raptado. Eso es natural y esa es una ley natural. El cuerpo, ¿verdad? Tú te rapas, yo siempre uso el cabello corto, algunas veces he andado rapado y el cabello crece, o sea, eso es natural, pero eso no significaba que Sansón iba a recuperar su fuerza, acuérdese, la obediencia es que no se había rapado, la obediencia, la consecuencia de su obediencia fue que él tenía fuerza por no raparse la cabeza, pero el cabello no significaba absolutamente nada. Era la obediencia del corazón, la obediencia de tu corazón, la obediencia de mi corazón. Eso es lo que le importa a Dios. Dios no ve, Dios no se maneja, se lo dice a Shmuel, al profeta Shmuel, ¿verdad? Samuel le dice, bueno, Shmuel, aquí atrás de mí, Shmuel es el nombre de mi hijo, y el profeta Samuel, ¿verdad? Le dice, tú te guías por la apariencia física, por las apariencias,
pero yo escudriño el corazón, yo veo el corazón, un corazón, Proverbios 4:23, que brota vida, que emana vida, que da vida, no un corazón, ¿verdad?, que es torcido, Akov, y inmortal, Anash, o sea, incurable. Entonces, de un corazón que brota vida, ¿verdad?, yo me fijo en eso. Entonces, Sansón dice en el verso 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Hay una alabanza preciosísima, ¿verdad?, que menciona que las piernas de Dagón, los brazos, fue de reducido, y Jehová, muy bonita. La voy a buscar y se las voy a compartir ahí en la página de Facebook, en la hoja de Facebook, de redes. Dice, y Dagón su Dios para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Amados, aquí la reflexión final de esta semana y de esta época de los jueces. Ya lo que sigue de esto, amados, vamos a terminar, de veras que solamente el Espíritu Santo nos va a poder sostener la próxima semana, porque ya es una caída absoluta del pueblo de Israel. Pero aquí nos deja ya con el efecto, ¿verdad?, y la bendición profética de Sansón arrancando las puertas de los filisteos desde sus columnas, desde sus cerrojos, y las puertas, que eran las puertas de la ciudad, y las lleva a un monte enfrente de Hebrón, esto es territorio de Judá, diciendo, será un descendiente de Judá quien haga. Yo comencé, dice la historia, ¿verdad?, el Espíritu Santo, sobre Sansón, pero la van a terminar allá en Judá. ¿Quién? El rey David y el descendiente del rey David, ¿no? Que sabemos quién es. Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación. Entonces la reflexión, amados, es Sansón. Hasta aquí nosotros y mucha gente lo ha desacreditado, lo ha apabullado, ¿verdad?, lo peor, y sirve, ¿verdad?, de ejemplo para muchos jóvenes, pero en lo malo. O sea, acuérdese, escarmentamos en cabeza ajena en lo malo, en lo que no debemos de hacer, pero lo bueno lo dejamos aparte. Y lo bueno es que tú tienes un llamado, que tú tienes tú has sido escogido, tú has sido llamado por Dios para cumplir un propósito, y ese propósito se va a cumplir a pesar de ti. Ya estaba declarado, el Señor ya había hecho la declaración profética, el Señor ya había desde el principio. O sea, no quiere decir que Sansón haya roto absolutamente ningún plan de Dios, porque desde el principio dice, comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Y tenemos que recordar eso, amados, porque Dios no desecha a nadie. Es el hombre que, excediendo a la autoridad de Dios, sin misericordia y sin amor, dicen ser cristianos, pero no son cristianos. No conocen la misericordia de Dios, no conocen el amor de Dios. Destruyen, aniquilan la vida, y le dice el Señor Jesucristo a los fariseos, no entran ustedes al cielo, y le cierran las puertas a los demás. Entonces, amados, esta es una situación que hoy día se vive increíblemente con pastores en todo el mundo, con gente, y no estamos hablando de China, donde los pastores son quemados vivos, en Corea, ¿verdad?, en Corea del sur o del norte, no recuerdo, en los dos, pero en uno más que en otro, en Japón, o sea, en todas esas culturas, ¿verdad?, orientales, los pastores son quemados vivos, apresados, sus familias amenazados de muerte. ¿Y por quién? Por gente que no conoce a Dios. Pero el problema es cuando la gente conoce a Dios, y somos el único ejército, como lo dije al principio, que no nos detenemos a pensar en los heridos que dejamos atrás. Decía yo, ¿verdad?, que los Marines de Estados Unidos dicen, no dejaremos a nadie atrás. Pues nosotros parece, ¿verdad?, que son ellos más cristianos, son ellos más hijos de Dios que nosotros. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que no sana sus heridos, un pueblo que se desentiende de los heridos, y es preferible, ¿verdad?, quedar bien
con el enemigo, quedar bien con los idólatras, pecadores, apóstatas, con la gente fornicaria y adúltera, que con los hijos de Dios y las hijas de Dios. Es increíble, es increíble. De verdad, a veces cómo somos como cristianos, cómo somos como deberíamos de ser, no lo somos. Y el Señor nos lo va a demandar. El Señor, eso es algo que nos debe de quedar claro. Sansón obviamente cargó con sirvió de juguete, de escarnio. La consecuencia de nuestros pecados, amados, a todos nos alcanza. Hasta aquí todos podemos ver a Sansón y decir, no, pues era un apóstata y olvidó a Dios y le dio la espalda a Dios. Y no, amados, no. Fíjense bien, tal vez me voy a extender un poquito en el video de hoy, amados, pero es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo necesita a Dios, estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es el día de el Señor. Igual que todos los días, no se asuste. Es igual que todos los días, amados. Pero acuérdese, nosotros celebramos el Shabbat 365 días al año. Nosotros no nos esperamos hasta el viernes, nada más los quería ver, a ver cómo reaccionaban. Pero, acuérdese, o sea, nosotros, bueno, hoy les voy a tomar un poquito más de tiempo. Pero fíjese lo que tenemos como idea. Un apóstata y señalamos a todo el mundo, ¿no? Ya apostató, y porque le va a la América ya apostató, y porque hace esto ya ya apostató de la fe, ya se fue, ¿no? Y olvidamos porque no leemos, porque somos ignorantes, ¿verdad? La mayoría no leemos la Biblia, decimos que la leemos, pero no la leemos. Hay un pecado olvidado que se llama prevaricación. Y la prevaricación da una luz increíble, impresionante, de cómo nosotros como pueblo debemos de ayudar a nuestros heridos. La palabra apóstata, Sansón no fue un apóstata. Un apóstata según, ¿verdad? Según el Strong, ¿verdad? El diccionario, el que casi todos los cristianos usamos para estudiar, el Vine, los que ya mencionamos, amados, los diccionarios, las herramientas. En el original griego, la palabra apóstata es desertor. Desertor, alguien que deserta. Todos sabemos que si alguien deserta de un ejército, regularmente son fusilados o eran fusilados, metidos a la cárcel de por vida, ¿verdad? Con cadena perpetua, o bueno, o sea, cada nación, cada estado, cada situación trata a los desertores de cierta manera, pero regularmente un desertor, amados, y así es como lo traduce la idea. Acordémonos que los idiomas semíticos son idiomáticos, o sea, dan ideas. Los nombres dan ideas, ¿verdad? Como en el caso de Sansón, pequeño sol o luz de sol, y otros nombres, Jacob, ¿verdad? Ya vimos eso el día de ayer. Entonces dan ideas, forman ideas de la persona, de las circunstancias, el monte de Hebrón, los lugares donde ya vamos a terminar ahorita, ¿verdad? Donde inició la vida en los campamentos de Dan, ahorita lo vamos a ver, y dan ideas, ¿ok? Entonces, fíjense rápidamente porque se nos está acabando el tiempo, y aunque les voy a robar un poquito más de tiempo, va a valer la pena. Apóstata es desertor. Un desertor no regresa. Punto. Son desertores, imposible que se pueda alistar nuevamente. Es la idea. Es la idea del griego que nos da, ¿verdad? El idioma griego, Kofko, que no sé si lo estoy diciendo bien, pero Kofko, el griego en el que se tradujo, ¿verdad? El Nuevo Testamento, y en Alejandría, en la Septuaginta, ¿verdad? Y todas esas escrituras. Ahora, esa es desertor. Alguien deserta, ya no se puede nuevamente poner dentro de las filas. Prevaricador. Lo voy a poner igual que ayer, lo que les dije que les iba a poner aquí en el chat del live, lo voy a poner esto mismo. Pero son 4 palabras en hebreo las que definen, ¿verdad?, al prevaricador. Vienen en Proverbios 22:12, Isaías 46:8, ahí lo voy a poner, Isaías 1:23 y Sofonías 3:4. Las 4 juntas sería prevaricador,
igual a traicionar, decepcionar, ser desleal, rebelarse, contumaz y rebelde, traición. Son las 4 palabras definidas así. Y son las aseveraciones que se hacen de esa palabra prevaricador en el hebreo. Esas 4 escrituras. Vienen más, pero apóstata solamente aparece 2 veces, como tal, apostasía, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, Hechos y Primera de Timoteo. Entonces, amados, fíjense, un apóstata es alguien que deserta y no regresa. Gente que conoció y en el Antiguo Testamento ni aparece. Apóstata ni siquiera la idea. Pero prevaricador sí. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos. La Biblia está escrita para el pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios no hay apóstatas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Una escritura de la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis toca a una persona que no conoce a Cristo y él voltea su rostro a la cruz de Cristo, a la creación de Dios, a la palabra de Dios y se convierte a Cristo, da un vuelco de 180 grados de su vida pasada. ¿Qué sucede? Se convierte en alguien del pueblo del reino de Dios. ¿Ok? Esa persona, si lo hizo lealmente, lo hizo legalmente, nunca va a apostatar, va a prevaricar en todo caso, que fue lo que ocurrió con Sansón. Entonces debemos de tener mucho cuidado en volver a señalar a alguien como apóstata si no estamos seguros, no somos Dios y no somos dioses. El Señor dice, una persona puede apostatar, ¿por qué? Porque salió de nosotros, pero no era de nosotros. Como hay muchos en la iglesia. Y muchos a los que los pastores los defienden son y caen en esta condición. Pero se retrasan en el camino del alimento de las ovejas. ¿Por qué? Porque están considerando y están tomando un camino diferente al de Dios. Y en este caso, ¿verdad? Sansón puede ser la figura de esto en nuestra actualidad. Entonces, nosotros entendemos que debemos de rescatar a nuestros heridos, a nuestra familia, a los que reconocemos. Mi espíritu da testimonio, ¿verdad?, que verdaderamente somos sus hijos. Cuando perdemos eso, amados, hemos perdido todo. Hemos perdido la capacidad de discernir. Y cuando declaramos que usamos a un pecador de ejemplo y usamos de escarnio a un hijo de Dios, entonces ya está perdido todo, amados. Está perdido todo. Y aunque nos hagamos los muy espirituales, que nos hagamos los muy con una iglesiota y con mucha bendición y todo eso, quién sabe de dónde sea esa bendición. Y perdonen, amados, pero esto es tremendo en la palabra de Dios. Y nosotros no podemos seguirlo tomando a la ligera. Es un celo santo. Y si he ofendido a alguien, hay una disculpa, perdón. Pero Samuel, que escribió el libro de los jueces, pues ahí le pueden reclamar ahora en el milenio a él. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría, trajeron a Sansón, lo ataron a las columnas, y la casa estaba llena de hombres, mujeres, y todos los principales de los filisteos. Todos los principales, amados. Háganse de cuenta el gabinete legal, el gabinete ampliado, todos los secretarios de Estado, todos los directores de las paraestatales, o sea, todo el mundo estaba ahí, presidentes municipales, gobernadores, los diputados, los senadores, todos los principales. Tal vez alguno que no quiso ir o que no fue invitado, bueno, tal vez no estuvo ahí, que fueron los que continuaron hasta el tiempo de David. Pero veamos el plan de Dios. Siempre debemos de ver el plan de Dios en todas nuestras circunstancias. Duele, pero tenemos que ver a Dios en todas. Bueno o malo, siempre debemos de ver a Dios. Dice entonces, ¿qué creen? Clamó Sansón. Si Israel clamaba, Israel con todas sus cosas, todas sus fornicaciones, adulterios, clamaba y Dios los oía. ¿Cuánto más no hubiera oído el Señor a su hijo, a su hija, a ti que me estás escuchando, a mí
a mí que estoy hablando de su palabra, a ti que has hecho, que has deshecho, que te has equivocado, has pecado, has decepcionado a Dios, has sido desleal, te has rebelado, has sido contumaz, has sido rebelde, has traicionado en alguna forma, de alguna situación. O sea, lo hemos hecho, todos lo hemos hecho, amados. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado a veces cuando juzgamos a otros. Pero es cierto, o sea, no debemos de juzgar a la ligera. Nosotros tenemos la capacidad bíblica de juzgar las cosas, no de juzgar a las personas. De todo eso está plagado la hoja de Facebook, de redes, amados, porque se trata de restaurar a los heridos. Pero ¿cómo se restauran los heridos? Con la disciplina, con el orden, porque si no nos sale lo asqueroso, lo puerco, lo torcido, el veneno mortal que hay en nuestro corazón. Si no hay disciplina, no hay orden, no hay purificación, amados. Pero cuando uno pide esto, entonces uno es tachado de exagerado, de falto de amor. No eres pastor, no eres lo otro, no eres aquello, porque te falta misericordia. Su falsa misericordia no los va a llevar a ningún lado. Entonces, dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea, tome venganza de los filisteos. Seguía siendo un problema entre Sansón. Si oyeron todos los que estaban ahí, si alguno quedó vivo del derrumbe, que a continuación vamos a leer, si alguno, él oró porque le sacaron sus ojos, no porque fuera Israel. Eso lo tenemos que aprender a leer, amados. Tenemos que aprender a leer para poderlo poner en práctica en nuestra vida. Tomar venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron. ¿En dónde, amados? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Vamos a guardar estas palabras, y las dijimos en hebreo, o sea, su significado en el original hebreo: entre Sora, desesperación, y Estaol, clamor. Y en su sepulcro, y en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Sora, desesperación, y Estaol, súplica. ¿A dónde regresó Sansón, amados? Al principio. Sansón prevaricó. Sansón, desde el momento, ¿verdad?, en que dijo: un montón, 2 montones, y con la quijada de un burro maté a 1000 hombres. Maté a 1000 hombres. La altivez de espíritu, la soberbia, el orgullo, por mi don, por lo que yo soy, por lo que yo sé, por lo que yo veo, por lo que yo digo, cómo predico. No, amados. Ahí la altivez de corazón apareció en la vida de Sansón. ¿Y luego qué sucedió? Entonces va con una ramera, una posadera, ahí en esa posada, y ahí pasó la noche y ahí se terminó todo. La caída absoluta de Sansón. Se cauterizó su mente. ¿Y qué sucedió? Se enamora de una filistea. Y es lo que le decimos a los jóvenes: no se enamoren de filisteas, a las jovencitas no se enamoren, deja ese filisteo. Pastor, es que es bien bueno, lo único que le falta es que sea cristiano, ¿no? Da sus limosnas y comulga
comulga todos los días. Perdón, pero hay que tomarlo con un poco de alegría, porque si no, alegría y gozo, si no, ya me borrarían de sus contactos. Pero mire, entendámoslo así. No hay cosa, amados, que a Dios se le escape. Su soberanía es absoluta. Y déjeme decirle en estos últimos segundos que me quedan. Cuando nosotros estamos considerando la vida de Sansón, debemos de poner nuestro cabello a remojar. Es otro el dicho, pero en la vida de Sansón. Y créame, amado, si usted hoy, amado y amada, que me escuchan, que me van a escuchar ya en la grabación, si ven, encuentran esta publicación, no se desanimen. El Señor va a terminar, el Señor va a terminar su obra en ti, pero no seas un desertor, un apóstata. Confirma tu fe, confirma tu obediencia, confirma todo. Sansón cayó, se deslizó, se fue al fondo. Le sacaron los ojos, amados. Las consecuencias de nuestros pecados jamás van a desaparecer. Las consecuencias del pecado, la espada no se apartará de tu casa en todos los años que te queden de vida. No se apartó, amados. Pero Dios siempre estuvo con él. Dios estuvo con Sansón. Tanto así que él regresó a su territorio a ser enterrado con Manoa. ¿Qué significa Manoa? ¿Se acuerdan? Paz, igual que Noé. Tienen la misma raíz. Paz, descanso, reposo. No shalom, sino noah, es la palabra reposo, descanso. Es otra forma de contemplar la paz, pero el shalom es la paz de Dios. Otra acepción, otras palabras. Pero recordémoslo, amados. Invierta este tiempo, amados, este tiempo que les he tomado yo en reflexionar, en ver a cuántos heridos has dejado atrás, en ver a cuántas personas, ¿verdad? Has empujado a buscar ayuda, y el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. No puede haber un corazón en un hijo de Dios, en una hija de Dios, que un reclamo de disciplina, de orden, equilibrado, obviamente, porque luego ahí como que... O sea, también hay de todo, amados. Pero nosotros que sabemos si estamos de acuerdo a la verdad de Dios, tenemos que ser sabios y prudentes para comprender los tiempos que estamos viviendo y las necesidades que tenemos que cumplir. Tenemos que poner en orden nuestra vida, es cierto, muchos de nosotros. Pero eso no nos descalifica, amados. Ningún filisteo, lo voy a decir así con mucho cuidado, pero usted entiéndalo, usted disciérnalo, usted escudriñelo, usted examínelo. Ningún filisteo te ha sacado los ojos. Ningún filisteo, ¿verdad?, te va a usar de escarnio. Ningún filisteo te va a usar de juguete. Y mientras eso no suceda, estás del otro lado. No seas un apóstata. Busca no ser un apóstata. Investiga que es un desertor. Investiga que ya no se pueden reinsertar o reintegrar al ejército al que pertenecían. Aunque quieran. O sea, ya no se puede. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo por eso, amados, con temor y temblor lo digo. Y es aquí donde muchas veces usted me ha escuchado decir, yo sé que le voy a tener que dar muchas cuentas a Dios. Sansón sabía que le iba a dar muchas cuentas a Dios. Y no lo digo con temeridad, amados. Lo digo con una seriedad. Pero eso no hace que Dios me deseche. Eso no va a ser suficiente para que Dios me deseche. Ningún filisteo me ha sacado los ojos. Ningún filisteo me ha usado de juguete. No he sido escarnio de los filisteos. Y tú tampoco. Tú te puedes levantar de donde estás. Tú tienes que animarte a seguir adelante. Tú tienes que seguir el consejo del Espíritu Santo. Tú tienes que oír. La única voz que tú debes escuchar es la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que te puede llevar
a las alturas de Dios. Sansón fue regresado a Sora y Estaol, a los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, entre la desesperación, lo leímos ahorita, entre la desesperación y la súplica. Sansón fue regresado ahí. Sansón prevaricó, pero Sansón se arrepintió y clamó. Y aún en su clamor se cumplió el proceso de Dios, el plan de Dios. Todos los que lo escucharon. Si lo escucharon, y si alguno quedó vivo, y si no, en la palabra de Dios quedó claro que el tiro, esta noche, dijo Sansón, hay tiro en la casa de los filisteos. Pero ese tiro es entre los filisteos y Sansón. Por mis dos ojos, Israel quedó aparte. Nadie metió a Israel, que fue el propósito de Dios en esta situación. Léame, escúchame con cuidado y lean la palabra de Dios con cuidado. Dios puede transformar las circunstancias para que el plan que empezó acabe donde tenía que acabar. Donde inició, tiene que acabar, amados y amadas. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo extra que les voy a prometer. Bueno, no les voy a prometer así con mucho ahínco que no va a volver a suceder, porque de verdad la pasión por la palabra del Señor debe de ser de usted. Yo sé que tiene cosas importantes que hacer, pero son los 50 minutos, mejor invertidos de su vida, porque no están escuchando a la burra de Balaam, no están escuchando a la quijada de asno que usó Sansón, están escuchando al Espíritu Santo en su palabra, porque todo lo que yo estoy diciendo está aquí. No hay nada que yo haya dicho hoy, ni los días pasados, que no esté aquí, amados. Y usted se puede cerciorar de ello. Que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana, conforme al corazón de Jehová. Que Dios los bendiga, de verdad, que esté con ustedes, que les haga entender esta diferencia que se ha escondido durante años entre la apostasía y la prevaricación. Son dos cosas totalmente diferentes. Existe aún el día de hoy desertores que simplemente salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y prevaricadores que por un tiempo se alejan, por un tiempo pues la canastean, pues se casó con la filistea, se casó con, los que se casan, porque luego, y si no se casan, luego los apapachan los pastores, pero los pastores, ya no voy a decir más, pero luego los apapachan. Pero ahí se casaron con la filistea, se juntaron con la ramera, se juntaron con X, Y, Z, y sufrieron sus consecuencias. Y todos, absolutamente todos, vamos a cargar siempre con nuestras consecuencias. Que Dios les bendiga, amados. Comparta este video, comparta la página del correo electrónico, la dirección de correo electrónico de redes.c.c@gmail.com, a donde pueden hacer todas sus preguntas. El día de mañana estaremos en un live en la mañana, ¿verdad? Ahí por las horas de las madrugadas, en la mañana, ¿verdad? Vamos a hablar de estas fiestas de otoño y cómo las debemos de tomar nosotros los cristianos, porque no podemos tampoco seguir rechazando, ¿verdad? Seguir diciendo que sí, la palabra de Dios es inmarcesible. Pero dijo Dios que esta ley iba a ser mejor. Entonces, ¿es inmarcesible? ¿O Dios se equivocó? ¿O quién se equivoca? ¿No? Entonces, vamos a estudiar esto un poco el día de mañana. Tal vez estemos haciendo algunos live al respecto con estas, porque vamos a seguir con el libro de los jueces y vamos a terminar. Ya de aquí en adelante, pues puro dolor, amados, pero vamos a fortalecernos en el Espíritu Santo
y que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los proteja, que tengan un fin de semana en sus congregaciones súper bendecidos y en sus reuniones donde están reuniéndose, y por aquí nos estaremos viendo, ¿verdad?, en próximos días con la ayuda de Dios, Bezra Hashem. El próximo lunes aquí estaremos en vivo reflexionando sobre la palabra de Dios, ya en el episodio 10 del libro de los jueces. Acuérdense que no vamos por capítulos, vamos por episodios. Que Dios los bendiga, nos vemos el próximo lunes.